Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos las batallas más importantes de la Edad Media. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. ¿Qué guerras se dieron en la Edad Media? La Edad Media fue un periodo tumultuoso marcado por diversas guerras que configuraron el curso de la historia europea y asiática. A través de los textos proporcionados, podemos explorar varias de estas contiendas que tuvieron un impacto duradero en la política, la cultura y la sociedad de la época. La batalla de Bouvines en 1214 se destacó como un conflicto crucial en la Edad Media. En medio de la guerra anglo-francesa de 1200 a 1214, el rey Felipe Augusto de Francia enfrentó una coalición liderada por Juan sin Tierra de Inglaterra, el emperador Otto IV y el conde Fernando de Flandes. A pesar de estar en inferioridad numérica, Felipe Augusto emergió victorioso. Esta batalla fue un hito para la dinastía Capeta, consolidando el poder francés y pavimentando el camino para la posterior expansión territorial. La batalla de Liegnitz, en 1241, nos lleva a la Europa central invadida por los mongoles, dirigidos por Batu Khan y Subotai. Los mongoles infligieron una derrota sangrienta al duque Enrique II de Silesia. Las tácticas mongolas y la brutalidad dejaron una marca impactante en la historia europea. Este episodio destaca la expansión mongola y su capacidad para desafiar a las potencias locales. En el noreste de Europa, la batalla del lago Peipus, 1242, se enmarca en las cruzadas bálticas. Los caballeros teutónicos, liderados por el maestre del orden, se enfrentaron a los cristianos ortodoxos, liderados por el príncipe Alexander Nevsky. La astucia de Nevsky en la batalla del hielo demostró ser crucial para la victoria, consolidando la resistencia local contra los teutónicos. En tierras del Oriente Próximo, la batalla de Ain Jalut en 1260 marcó la primera derrota significativa de los mongoles. Después de conquistar Damasco y Alepo, las fuerzas mongolas se enfrentaron a los mamelucos en Egipto. Bajo el mando del general Baybars, los mamelucos demostraron que los mongoles no eran invencibles, alterando la dinámica de poder en la región. La expansión mongola también se refleja en la batalla de Yamen en 1279, donde las fuerzas chinas de la dinastía Song enfrentaron a los mongoles de la dinastía Yuan. A pesar de tener una flota más grande, los chinos sufrieron una derrota aplastante, marcando el fin de su resistencia y consolidando el control mongol en China. En el frente occidental, la batalla de Stirling en 1293 destaca la resistencia escocesa contra la ocupación inglesa. A pesar de la inferioridad numérica, William Wallace y Andrew de Murray lograron una victoria sorprendente en el puente de Stirling, aunque posteriormente los ingleses tomaron revancha en la batalla de Falkirk. Estas guerras medievales ilustran la complejidad geopolítica de la época, con conflictos que abarcaron desde enfrentamientos territoriales hasta las invasiones mongolas, dejando un legado duradero en la configuración de la Europa y Asia medieval. ¿Cuál fue la más importante en la Edad Media? La batalla de Hastings, librada en 1066, se erige como uno de los eventos más cruciales y determinantes de la Edad Media. Este enfrentamiento bélico, que tuvo lugar en la costa sur de Inglaterra, marcó un hito fundamental en la historia europea al cambiar drásticamente la dinámica política y social de la región. En el contexto de la Edad Media, la batalla fue un choque monumental entre el ejército normando, liderado por Guillermo el Conquistador, y las fuerzas anglosajonas bajo el mando de Haroldo II de Inglaterra. Guillermo, respaldado por su ansia de expansión y reclamo al trono inglés, desembarcó en la costa inglesa, desafiando a Haroldo, quien había asumido la corona recientemente tras la muerte de Eduardo el Confesor. La batalla se libró con intensidad el 14 de octubre de 1066. Aunque las fuerzas anglosajonas resistieron valientemente, los normandos lograron una victoria decisiva. La muerte de Haroldo en la batalla fue un golpe crucial para los anglosajones y allanó el camino para que Guillermo consolidara su control sobre Inglaterra. El impacto de la batalla de Hastings se sintió en toda la Edad Media y más allá. La victoria normanda estableció una nueva dinastía en el trono inglés y consolidó la influencia normanda en la isla. Guillermo implementó cambios significativos en la administración y la estructura del gobierno, introduciendo el sistema feudal y recompensando a sus seguidores con tierras. Además, la batalla tuvo ramificaciones en el desarrollo del sistema legal y político. La firma de la Carta Magna en el siglo XIII, un hito en la historia de los derechos y limitaciones del poder monárquico, puede rastrearse en parte hasta la consolidación del gobierno normando
tras la batalla de Hastings. La conquista normanda también influyó en la lengua y cultura inglesas. El idioma francés normando se mezcló con el inglés, dando lugar al surgimiento del inglés medio. Esta fusión lingüística y cultural tuvo un impacto duradero en la identidad de Inglaterra y en la evolución de su sociedad a lo largo de la Edad Media. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. ¿Cuál fue la mayor batalla de la Edad Media? La mayor batalla de la Edad Media fue la batalla de Bouvines en 1214. Este enfrentamiento tuvo lugar en Europa a principios del siglo XIII en el contexto de la Guerra Anglo-Francesa de 1200 a 1214. En ese momento, el rey de Francia era Felipe Augusto, quien se encontraba en desventaja territorial, ya que solo controlaba una pequeña porción de la isla de Francia, con París como capital. La situación cambió cuando el emperador germánico Otón IV, el conde Fernando de Flandes y el rey Juan sin Tierra de Inglaterra unieron sus fuerzas para enfrentarse a Felipe Augusto. La batalla de Bouvines, que fue la batalla final de esta contienda, tuvo lugar en el norte de Francia en 1214. Felipe Augusto se enfrentó a un extenso ejército de coalición compuesto por 25.000 soldados, a pesar de que solo pudo reunir 15.000 soldados. A pesar de la inferioridad numérica, Felipe Augusto logró una victoria significativa. Otón IV se retiró y el conde de Flandes, el conde de Holanda y el noble anglo-normando Guillermo de Salisbury fueron hechos prisioneros junto a cerca de 9.000 soldados enemigos. Esta batalla fue crucial para la dinastía Capeta de Francia, ya que en los años siguientes Felipe Augusto pudo arrebatar territorios a los ingleses y consolidar el control sobre diversas regiones. Este triunfo en la batalla de Bouvines marcó un hito para la dinastía y permitió a Felipe Augusto expandir su influencia, recuperando territorios y debilitando la posición de los ingleses en Francia. Además, las consecuencias de esta batalla contribuyeron al conflicto que posteriormente desembocó en la Guerra de los 100 Años. Así, la batalla de Bouvines se erige como una de las confrontaciones más importantes de la Edad Media, con un impacto significativo en el curso de la historia medieval europea. ¿Cómo eran las batallas en la Edad Media? En la Edad Media, las batallas eran eventos complejos que involucraban estrategias militares, tácticas de combate y diversas unidades armadas. Las disputas territoriales y luchas por el poder entre señores feudales eran comunes. Las cruzadas, motivadas por razones religiosas y territoriales, generaron conflictos en Tierra Santa y Europa Oriental. La batalla de Bouvines en 1214, parte de la Guerra Anglo-Francesa, ilustra la complejidad de las batallas medievales con alianzas políticas y rivalidades personales determinando los bandos. En la batalla de Liegnitz en 1241, liderada por los mongoles, destacó la brutalidad y eficacia de tácticas como la velocidad y la sorpresa, adaptándose a la guerra europea. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.